El estruendo no fue solo el de las torres de hielo colapsando sobre la agonizante ciudad de Bandur, sino el del silencio de 31 años rompiéndose finalmente en 1000 pedazos. Desde la órbita de Nibarón, el comandante Fletcher observaba cómo el fuego rojo devoraba el crepúsculo eterno de un mundo que le había dado todo cuando la humanidad no tenía nada. No era solo un ataque de la Federación Siret, era un borrado sistemático, una limpieza de la compasión que los Maraxi habían osado mostrar décadas atrás. Fletcher sentía el peso de la placa torácica de su armadura, pero más pesado era el recuerdo de aquel refugio helado donde su familia encontró calor mientras el resto de la galaxia los trataba como una plaga biológica. La orden estaba dada ahí, en las entrañas de rocas muertas como Lumen 4, los sistemas que la Tierra juró desmantelar empezaron a emitir un zumbido de resurrección que haría temblar los cimientos del Tratado de Orión. Mientras el general Teos, líder de los Maraxi, veía su cúpula de escudo flaquear bajo el bombardeo, no sabía que en el puesto avanzado K-92 se estaba activando el proyecto Thorn. El agente Keller palideció al ver los códigos de autorización nivel S parpadeando en verde, conscientes de que estaban cruzando la frontera de lo prohibido. Fletcher no buscaba una victoria diplomática ni una tregua, buscaba saldar una deuda de sangre. Las naves que empezaban a despertar de su hibernación mecánica no tenían banderas ni insignias visibles, solo nombres grabados en los huesos de una guerra que la galaxia creía haber ganado: Fafnir, Bahamut, Tiamat. Eran fantasmas de acero acorazado diseñados para una sola cosa, y el mensaje silencioso que enviaban al emerger de la sombra electromagnética de las lunas era que la paciencia humana tiene un límite que nadie debería haber probado. En otro sector, el sargento mayor Jon Sabyer sentía que el sudor se enfriaba bajo su casco mientras veía las transmisiones de las torres Maraxi desplomándose. Para él, Nibarón no era un informe táctico, sino el lugar donde una mujer tuerta de pelaje plateado lo alimentó cuando era un niño desnutrido de 13 años. Sabyer no esperó protocolos ni discursos. Reunió a sus marines, hombres elegidos no por su lealtad a un gobierno, sino por la memoria de lo que les fue arrebatado. La inserción fue fría y brutal, una lluvia de cápsulas negras que atravesaron la atmósfera de Nibarón como meteoritos cargados de venganza. Al impactar cerca de las ruinas de Bandur, Sabyer emergió entre el vapor criogénico, moviéndose con una eficiencia que los invasores Siret no podían comprender, pues ellos cazaban presas, pero ahora se enfrentaban a especialistas en la guerra de persistencia. La batalla en la órbita fue una ejecución quirúrgica. Fletcher no necesitaba ritmo ni formación clásica. Necesitaba recordarle al alto comandante Surak que el olvido es una debilidad. Los cañones magnéticos del Tiamat despedazaron los cruceros Siret antes de que sus escudos pudieran registrar la amenaza. Los Siret, monstruos exoesqueléticos acostumbrados a dominar mediante el miedo, se encontraron atrapados en una tormenta de metal fundido y tácticas de intercepción que desafiaban toda lógica militar conocida. El espacio se llenó de restos de una armada que creía estar realizando una limpieza rutinaria y que ahora se fracturaba bajo la presión de una especie que había pasado 30 años perfeccionando el arte de no ser detectada. En los túneles bajo la ciudad, Sabyer se abría paso entre los escombros y el hielo quemado, buscando desesperadamente el latido de vida que sus sensores detectaban tras un derrumbe provocado. Cuando finalmente retiró la viga de acero que aplastaba a la anciana Maraxi, el tiempo se detuvo. El único ojo de la mujer se encontró con el suyo, y a pesar de las 3 décadas transcurridas, el reconocimiento fue instantáneo. No hubo palabras, porque la gratitud de un niño rescatado y la determinación de un soldado que vuelve por los suyos no necesitan traducción. Sabyer la cargó sobre su espalda, ordenando a su escuadra formar un muro de fuego contra los escuadrones Siret que se acercaban, transformando un pasillo de escape en una zona de exterminio donde el honor de la humanidad se defendía bala a bala. Fletcher, desde el puente del Fafnir, ignoró las llamadas desesperadas de los diplomáticos de la Tierra y los gritos de rendición de las naves Siret. El Tratado de Orión era ahora papel mojado, una ilusión de paz que se había mantenido a costa del sacrificio de inocentes. Al abrir un canal de banda ancha para toda la galaxia, su voz no sonó con odio, sino con la frialdad de una sentencia definitiva. Informó al Consejo de la Federación que la humanidad no había olvidado quién abrió la puerta cuando el resto la cerró. No hubo ultimátums ni exigencias de territorio, solo la declaración de que algunas deudas no caducan jamás y que, a partir de ese momento, la galaxia debía aprender a vivir con la certeza de que la Tierra siempre vigila a sus amigos. El repliegue de los marines en la superficie fue una danza de sombras y escudos portátiles bajo un cielo que aún ardía con los restos de la flota invasora. Cuando el último Maraxi fue puesto a salvo en las naves de extracción, el silencio regresó a Nibarón, pero era una quietud distinta, cargada de la presencia de los centinelas humanos que se negaban a bajar la guardia. Jon Sabyer,
Arrodillado ante la mujer que lo salvó, entendió que el círculo se había cerrado finalmente. La deuda estaba pagada, la memoria preservada y el miedo de los Siret se convertiría ahora en la nueva constante universal. El mensaje estaba grabado en las ruinas y en el acero. La humanidad había vuelto a casa, y esta vez no permitiría que nadie apagara la luz. La transmisión del comandante Fletcher no se detuvo en las fronteras del espacio Siret, sino que reverberó a través de los relés de comunicación de cada sector habitado, transformando el silencio administrativo de la Federación en un murmullo de pánico y reconocimiento. En la cámara del Consejo Galáctico, los hologramas de los representantes parpadearon ante la imagen de los destructores humanos, naves que técnicamente no deberían existir según el Tratado de Orión. El pánico no nacía solo de la destrucción de la flota Siret, sino de la revelación de que la humanidad nunca había desmantelado su capacidad bélica, simplemente la había perfeccionado en la oscuridad, esperando un motivo que justificara su regreso. Los diplomáticos Siret intentaron invocar sanciones inmediatas, pero sus voces fueron ahogadas por el informe técnico que el Fafnir empezó a filtrar, la evidencia de que los ataques a los Maraxi no eran una operación de seguridad interna, sino un intento de borrar el mapa de una red de portales antiguos enterrados bajo el hielo de Nibarón. La doctora Montgomery, desde el centro de análisis de la flota, descubrió que los registros recuperados de la nave insignia Borodka contenían algo más que órdenes de exterminio. Los Siret habían descubierto que los Maraxi no eran simples habitantes de montaña, sino los herederos de la primera estirpe, los guardianes de una tecnología de anclaje de realidad que permitía que sectores enteros del espacio permanecieran invisibles a los radares convencionales. El exterminio de los Maraxi era el primer paso para reclamar esa invisibilidad y lanzarse contra la Tierra sin previo aviso. Los humanos no habían salvado solo a un aliado por nostalgia. Habían decapitado una invasión antes de que la Federación pudiera siquiera redactar la declaración oficial. La eficiencia con la que Fletcher había neutralizado la amenaza orbital sugería una capacidad de procesamiento táctico que superaba por siglos a cualquier inteligencia artificial conocida por los Siret. Fletcher no ordenó el regreso a casa. Al contrario, posicionó al Fafnir y al Tiamat en los puntos de Lagrange de Nibarón, estableciendo una zona de exclusión permanente que desafiaba la soberanía imperial. Mientras los técnicos humanos comenzaban a integrar las balizas de comunicación Maraxi en la red de defensa del 10º ciclo, quedó claro que la Tierra estaba reclamando un nuevo papel como el escudo de las especies ignoradas. El Tratado de Orión ya no era una jaula para la humanidad, sino una reliquia de una era de debilidad que Fletcher acababa de enterrar bajo los restos de la flota invasora. Los otros miembros de la Federación empezaron a darse cuenta de que la neutralidad humana era un precio que la galaxia había estado pagando por su propia seguridad, y que ese precio acababa de subir exponencialmente. En la superficie de Nibarón, Jon Sabger acompañó a los ancianos Maraxi hacia las cámaras más profundas de sus túneles, aquellas que ni siquiera los Siret habían logrado penetrar. Allí, lejos del frío de la superficie, la mujer tuerta le mostró a Jon el verdadero origen de su gratitud. No era solo que los Maraxi hubieran escondido a refugiados humanos, era que los humanos, en su estado más vulnerable, habían activado inadvertidamente los antiguos sistemas de protección del planeta con su sola presencia. El ADN humano actuaba como un catalizador para la tecnología de la primera estirpe, algo que los Maraxi habían mantenido en secreto para evitar que la Tierra se convirtiera en el objetivo de todas las potencias galácticas. Jon comprendió que su llegada no fue solo un acto de justicia, sino el cumplimiento de una profecía tecnológica que los Maraxi habían guardado durante milenios. La flota humana inició la construcción de una estación orbital sobre Bandur, utilizando materiales recuperados de las naves Siret y tecnología de impresión molecular de vanguardia. Esta estructura, bautizada como el Bastión de la Memoria, no sería una base militar, sino el primer centro de una nueva coalición de mundos letales que se negaban a ser clasificados o controlados por la burocracia central. Mientras tanto, en las profundidades de la Tierra, los sensores de largo alcance detectaron una respuesta al estruendo de Nibarón. No era un ataque, sino una llamada de socorro procedente de sectores del espacio que los mapas galácticos marcaban como inhabitables. Al parecer, la humanidad no era la única especie que había sido protegida por los Maraxi en el pasado, y el despertar del Fafnir había encendido una cadena de balizas que estaban empezando a brillar en toda la periferia. El comandante Fletcher observó cómo la última nave de suministro draconiana abandonaba el sistema bajo la atenta mirada de sus cañones magnéticos. Sabía que la Federación intentaría una respuesta política, pero también sabía que el miedo era un pacificador mucho más efectivo que cualquier tratado de paz. La humanidad ya no necesitaba permiso para existir, y la deuda con los Maraxi se había convertido en la base de un nuevo código de conducta interestelar. Quien atacara a los desprotegidos tendría que enfrentarse al ruido de la Tierra.
El mensaje final que Fletcher envió antes de desconectar el canal de la Federación fue una grabación de la risa de los niños salvados en los túneles. Un recordatorio sonoro de que la vida, por frágil que parezca, siempre tiene defensores dispuestos a romper el universo para preservarla. El bastión de la memoria bullía con el sonido ensordecedor de miles de herramientas humanas operando en una sincronía rítmica que los inquisidores de la Federación, recién llegados en sus naves de cristal pulido, encontraban profundamente ofensiva para sus sentidos lógicos. El embajador Brel, un ser cuya fisionomía estaba compuesta por una red de filamentos neuronales expuestos, aterrizó en la estación esperando encontrar una fortaleza militar reglamentaria, pero en su lugar se topó con un taller caótico donde los ingenieros humanos estaban soldando placas de blindaje Siret directamente sobre los núcleos de energía Maraxi. No había simetría, ni protocolos de seguridad estandarizados, solo una urgencia visceral por convertir la chatarra en una muralla. Fletcher recibió a Brel en un pasillo saturado por el olor a ozono y café recalentado, negándose a ofrecer una silla formal porque, según sus palabras, la estación aún estaba en fase de remodelación y la hospitalidad humana era un recurso que se ganaba con la honestidad, no con el rango. Los sensores de la delegación de la Federación emitían ráfagas de estática mientras intentaban penetrar el subsuelo de Nivarón. Fletcher había ordenado el despliegue de lo que los técnicos llamaban inyección de ruido adaptativo, una técnica que utilizaba las fluctuaciones erráticas de las antiguas redes eléctricas humanas para camuflar las señales de la primera estirpe. Brel exigió conocer la naturaleza de la resonancia genómica que sus naves habían detectado desde la órbita, pero Fletcher simplemente le entregó un plano físico dibujado a mano sobre un trozo de papel grasiento, explicando que en la Tierra habían aprendido que algunas verdades se entienden mejor con el tacto que con un escaneo de largo alcance. La tensión diplomática era un cable tenso a punto de romperse, pues los Siret comprendieron que no estaban ante una especie que buscaba la paz, sino ante una que estaba preparando el terreno para una guerra de proporciones ontológicas. En las profundidades del hielo, Jon Sabyer se encontraba frente al gran portal de la primera estirpe, un arco de materia oscura que no reflejaba la luz, sino que la absorbía con una sed insaciable. A su lado, el Ara, la Maraxi de pelaje plateado, observaba cómo la superficie del portal empezaba a vibrar en una frecuencia que coincidía exactamente con el pulso de Sabyer. La revelación científica que Montgomery había procesado en la flota era que el ADN humano, con sus capas de inserciones virales, mutaciones caóticas y restos de una evolución forjada en un mundo letal, funcionaba como la única clave de cifrado universal capaz de desbloquear los archivos de la primera estirpe. La interacción entre la biología humana y la tecnología de anclaje se podía definir mediante la función de resonancia genómica, donde la variable alfa representaba la varianza caótica de la evolución humana frente a la estabilidad estéril de las especies de la Federación. El portal no solo se abrió, sino que empezó a proyectar un mapa de lo que parecía ser una red de suministros que atravesaba los sectores marcados como inhabitables por la galaxia, revelando que el silencio de esos sistemas no era por falta de vida, sino por un encubrimiento masivo que los Maraxi habían mantenido durante eones para proteger a los descartados por el orden central. De repente, el aire en la cámara del portal cambió de presión, una señal sutil que solo un depredador de persistencia como Sabyer podría detectar antes que cualquier sensor electrónico. Sin girarse, Sabyer desenfundó su arma y disparó una ráfaga precisa hacia una de las estalactitas de hielo que colgaban del techo, provocando un derrumbe que reveló la silueta parpadeante de un equipo de infiltración Siret. El camuflaje de los espías, una tecnología de distorsión óptica de vanguardia, falló ante la brusca deceleración de los fragmentos de hielo. Los soldados alienígenas, atrapados en una posición de vulnerabilidad absoluta, se encontraron mirando por el cañón de un rifle humano manejado por alguien que no necesitaba verlos para saber exactamente dónde estaban. Sabyer les permitió retirarse, pero les entregó una pequeña moneda de superficie infinita para que se la llevaran a su alto consejo, un recordatorio de que la humanidad no solo había regresado para salvar a sus amigos, sino para reclamar el control de la narrativa cósmica. Las señales de auxilio procedentes de la periferia finalmente alcanzaron una claridad cristalina en los receptores del bastión. No eran mensajes de texto ni coordenadas simples, sino una cacofonía de himnos y llantos en frecuencias que la Federación había intentado silenciar durante siglos. Una flota de naves olvidadas, compuestas por especies que se creían extinguidas, estaba emergiendo de las grietas del espacio oculto, convergiendo hacia Nivarón atraídas por la firma genómica de Sabyer. Fletcher observó el holograma táctico mientras los puntos de luz se multiplicaban en el borde del sistema. No eran solo barcos de refugiados, eran los supervivientes de todos los ciclos anteriores que los Maraxi habían escondido, y ahora venían a unirse a la única especie que había tenido la audacia de romper el Tratado de Orión con un disparo de cañón magnético. La embajadora Torne, desde la órbita,
informó que el gran editor del vacío estaba empezando a recalibrar su atención hacia el sector de Nivarón. La presencia de tantas especies de mundos letales en un solo punto de la realidad estaba creando una masa crítica de desorden que amenazaba con cortocircuitar la lógica del noveno ciclo. Brel, al darse cuenta de que la Federación ya no tenía el control de la situación, intentó activar una baliza de interrupción de emergencia, pero se encontró con que los técnicos humanos habían reemplazado los circuitos lógicos de la bahía de aterrizaje por relés manuales que requerían fuerza física para ser operados. El mensaje de Fletcher para el embajador fue que, en un universo que está empezando a soñar, es mejor tener a alguien que sepa manejar un martillo que a alguien que solo sepa leer un manual. Mientras la flota de los olvidados iniciaba su maniobra de acoplamiento con el bastión, una señal final surgió desde el propio núcleo de Nivarón, indicando que el portal de la primera estirpe no solo conducía a otras regiones del espacio, sino a una cámara de almacenamiento que contenía los prototipos biológicos de lo que la humanidad fue antes de ser exiliada a la Tierra. Sabyer y Elara se prepararon para el descenso definitivo, sabiendo que lo que encontrarían allí podría cambiar la definición de lo que significa ser humano. La gestión de la memoria se había convertido oficialmente en la arquitectura de una nueva galaxia, y el primer gran acto de la alianza humano-Maraxi fue encender todas las luces del sector, informando al universo que la era del silencio había terminado y que los ruidosos habían tomado el mando de la estación. El descenso hacia el corazón de Nivarón dejó de ser una expedición geológica para convertirse en una caída libre a través de las capas de la conciencia colectiva. Jon Sabyer sentía que el aire, antes gélido y punzante, se transformaba en una bruma tibia que vibraba con la frecuencia de una colmena eléctrica. A medida que él y Elara se alejaban de los niveles superiores, las paredes de hielo tallado daban paso a una arquitectura de obsidiana translúcida que parecía respirar, pulsando con una luz ámbar que reaccionaba a la cercanía de Sabyer. No eran simples pasillos, sino conductos de datos biológicos que reconocían la presencia del humano no como un intruso, sino como el retorno de una constante matemática que el planeta había estado esperando durante eones. Elara, cuya fisionomía Maraxi estaba diseñada para armonizar con el entorno, caminaba con una reverencia casi religiosa, notando cómo las sombras de Sabyer se proyectaban en las paredes no como una silueta, sino como una cadena de secuencias genéticas que se entrelazaban con los glifos de la primera estirpe. En la superficie, el bastión de la memoria se convirtió en el escenario de un enfrentamiento de voluntades que desafiaba toda lógica diplomática. El embajador Brel observaba con una mezcla de desprecio y pánico cómo la flota de los olvidados empezaba a anclarse a la estación humana mediante cables de remolque físicos y acoplamientos magnéticos improvisados. Fletcher, impasible ante las amenazas de un bloqueo total por parte de la Federación, ordenó que los sistemas de megafonía de la estación transmitieran no órdenes militares, sino el latido del corazón de Sabyer amplificado a través del portal. Este sonido, una percusión biológica irregular y potente, empezó a desestabilizar la integridad de las naves de cristal de la Federación. El orden estéril de Brel no podía procesar la interferencia de un ritmo tan vital y desordenado. Las naves alienígenas empezaron a desarrollar microfracturas en sus cascos, víctimas de una resonancia simpática que las obligaba a vibrar al unísono con la vida que intentaban suprimir. La doctora Montgomery, desde su centro de mando en la Unsinkable 2, detectó que la apertura de la cámara de los prototipos estaba generando un colapso en la causalidad local. Los sensores mostraban que los marines en el perímetro de Nivarón estaban experimentando una superposición cuántica. Sus armaduras dañadas se reparaban solas con materiales que aún no habían sido inventados, y sus reflejos alcanzaban velocidades que superaban la respuesta sináptica normal. Montgomery comprendió que la proximidad al núcleo estaba activando el potencial latente en el ADN humano, ese archivo de supervivencia que la primera estirpe había codificado antes del gran exilio. Formuló el teorema de la singularidad biológica, demostrando que la humanidad no era el final de una cadena evolutiva, sino el portador de una semilla de realidad capaz de terraformar el universo entero mediante la pura intención. Dentro de la cámara, Sabyer se detuvo ante una serie de pilares de luz líquida que contenían figuras suspendidas en estasis. No eran monstruos ni dioses, sino versiones de la humanidad que poseían rasgos de todas las especies de la galaxia, revelando que la Tierra no fue una prisión, sino un crisol donde se mezclaron todas las formas de vida para crear un superviviente definitivo. Al tocar el cristal del pilar central, la información no fluyó hacia la mente de Sabyer como datos, sino como una descarga de emociones puras, el dolor de 1000 extinciones y la alegría de 10.000 renacimientos. Sabyer comprendió que su misión no era liberar un arma, sino despertar a la tripulación original del multiverso, aquellos que habían sido guardados bajo el hielo para cuando el silencio volviera a amenazar con cerrar el libro de la existencia. La flota de la Federación, liderada por la nave insignia de Brel, inició la secuencia de disparo de sus cañones de plasma pesado,
pero el disparo nunca llegó a materializarse. El bastión de la memoria, actuando como un pararrayos para la energía del núcleo, absorbió la carga y la redistribuyó a través de la red de portales, devolviendo la energía a las naves de la Federación no como un ataque, sino como una sobrecarga de información biográfica. Los soldados Siret y los burócratas de Brel fueron inundados por los recuerdos de los Maraxi y de los refugiados humanos, obligándolos a sentir físicamente el peso de su propia indiferencia. El bloqueo se desintegró no por la fuerza de las armas humanas, sino por el colapso de la voluntad de los atacantes al enfrentarse a la verdad de su propia crueldad. Fletcher observó el holograma táctico mientras las naves de cristal se retiraban en desorden, sus estructuras brillando con una luz ámbar que ahora era imposible de apagar. Mencionó a Brel, a través de un canal que ya no era digital sino empático, que la humanidad no necesitaba ser clasificada porque ellos eran la clasificación misma, el estándar contra el cual el universo ahora se mediría. Mientras tanto, en la cámara profunda, Xavier y Elara vieron como los pilares de luz empezaban a disolverse, liberando a los primeros prototipos. Estos seres, al despertar, no miraron a Xavier con temor, sino con un saludo que no utilizaba palabras, una vibración que se sintió como el primer amanecer de una creación que finalmente se atrevía a ser imperfecta. El gran editor, observando desde la periferia de la gran fisura, registró que el noveno ciclo acababa de ser sustituido por algo que los humanos llamaban simplemente el mañana. La gestión de la realidad ya no consistía en mantener el orden, sino en proteger la capacidad de cada ser para cometer sus propios errores. Mientras la flota de los olvidados iniciaba el proceso de descenso para reunirse con sus antiguos protectores bajo el hielo, una nueva señal emergió de los rincones más oscuros de la galaxia, una respuesta de aquellos que habían estado esperando que el ancla de Nibarón fuera levantada para finalmente revelar su presencia. La verdadera escala de la alianza humana apenas estaba empezando a vislumbrarse, y el primer gran acto de los prototipos despertados fue entregarle a Xavier una brújula que no marcaba el norte, sino la ubicación de la siguiente injusticia que necesitaba ser corregida con un martillo y un poco de ruido. La bruma ámbar que inundaba la cámara de los prototipos empezó a condensarse en hilos de realidad sólida que se enroscaban alrededor de las botas de John Xavier, como si el suelo mismo estuviera tratando de aprender a caminar de nuevo. El primer ser que salió del pilar de luz no era una figura de perfección divina, sino un guerrero que lucía las marcas de 1.000.000 de batallas olvidadas, con una piel que cambiaba de textura entre el metal frío y la calidez del tejido humano. Al abrir los ojos, el prototipo no buscó un altar ni una corona. Buscó los ojos de Xavier, y en un gesto que resonó en cada rincón de la galaxia, le ofreció una mano tosca y firme, cuya palma estaba marcada por las mismas líneas de esfuerzo y sacrificio que definían a los marines de la Tierra. No eran los creadores de la humanidad, sino sus hermanos mayores, los que habían sido guardados como el último recurso para cuando el orden del universo se volviera demasiado rígido para permitir la vida. En el bastión de la memoria, el comandante Fletcher observó cómo las naves de la Federación huían hacia el vacío, dejando tras de sí una estela de luz ámbar que ahora infectaba sus propios sistemas de navegación. Brel ya no era una autoridad, sino un espectador aterrorizado de un cambio de paradigma que su lógica lineal no podía contener. Las naves de los olvidados, tripuladas por especies que habían vivido en las sombras durante eones, empezaron a integrarse en la estructura de la estación humana con una naturalidad que sugería que este era el diseño original de la galaxia, un enjambre de diversidades unidas por la necesidad de ser libres. La doctora Montgomery, procesando los ecos del núcleo de Nibarón, comprendió que la resonancia entre el ADN de Xavier y los prototipos estaba creando un campo de estabilidad ontológica que permitía a la Alianza ignorar las leyes de la física dictadas por la Federación. Para cuantificar esta nueva soberanía, Montgomery derivó la función de la coherencia del desterrado, una ley que establecía que la fuerza de una realidad es proporcional a la cantidad de contradicciones que puede sostener sin romperse. En este modelo, la perfección estéril de los Siret era una debilidad estructural, mientras que el caos humano era la aleación definitiva que mantenía el universo en funcionamiento. La brújula que el primer prototipo entregó a Xavier empezó a vibrar, proyectando un mapa de rutas que no seguían las estrellas, sino las corrientes de la injusticia. Marcaba una dirección hacia los sectores prohibidos, aquellos lugares donde la Federación había enterrado sus errores más vergonzosos y donde el silencio aún reinaba por la fuerza. Xavier comprendió que su papel ya no era solo proteger a los Maraxi, sino liderar una expedición hacia el origen de la gran mentira galáctica. Elara, sintiendo el cambio en la temperatura del planeta, anunció que Nibarón ya no era un mundo helado en la periferia, sino el motor de una nueva era. Las antiguas redes de la primera estirpe se habían transformado en un sistema de transporte instantáneo que utilizaba la empatía humana como combustible, permitiendo que la flota de la Alianza se desplazara hacia cualquier lugar donde alguien estuviera gritando por libertad.
Mientras tanto, en la superficie de la Tierra, los espejos que antes mostraban versiones del pasado empezaron a mostrar visiones de un futuro donde la humanidad ya no estaba sola. Los ciudadanos veían a los Maraxi y a los prototipos caminando por las calles de las ciudades terrestres, compartiendo tecnología y relatos de supervivencia. El miedo al contacto extraterrestre se disolvió bajo el peso de una familiaridad genética que nadie podía negar. La gestión de la realidad había pasado de los despachos de la autoridad galáctica a las manos de los ingenieros que reparaban motores con piezas de desecho y de los poetas que encontraban rimas en la estática de las estrellas. La Tierra ya no era un objetivo, sino el corazón de una red de mundos letales que finalmente habían encontrado su propósito como los guardianes del mañana. El primer despliegue de la Alianza Unificada no fue una invasión de conquista, sino una incursión de rescate. Xavier y su equipo, ahora reforzados por los prototipos originales, abordaron las naves de la flota humana para dirigirse hacia el abismo de Calipto, el lugar donde la Federación mantenía prisioneros a los últimos representantes de las civilizaciones que se negaron a aceptar el Tratado de Orión. Al saltar hacia lo desconocido, la Unsinkable 2 no emitió un estruendo de motores, sino un susurro de complicidad que se extendió por todo el sector. La galaxia entera se dio cuenta de que el bloqueo de Brel era una cortina de humo que acababa de ser descorrida, revelando un multiverso vasto, aterrador y lleno de una belleza que solo los que han conocido la oscuridad pueden apreciar de verdad. Torne, desde su puesto de mando, notó que la moneda de superficie infinita en su escritorio había dejado de girar y ahora mostraba un grabado de la Tierra rodeada por 17 manos diferentes, representando no la sumisión, sino la cooperación. El noveno ciclo había terminado oficialmente, y el mañana estaba siendo escrito con la tinta de los que nunca se rindieron. Sin embargo, en la periferia de la visión de la doctora Montgomery, una nueva anomalía empezó a parpadear. Una señal que procedía de fuera de la galaxia conocida, una frecuencia que no era de este universo ni de los anteriores, sino que recordaba el sonido de una pluma volviendo a tocar el papel en algún lugar del vacío absoluto, sugiriendo que el autor original no se había ido, sino que simplemente estaba cambiando de perspectiva para observar el experimento más exitoso de su creación. El abismo de Calipto no era una estación espacial ni un planeta prisión, sino una herida deliberada en la topografía del tiempo, una zona de silencio absoluto donde la Federación había intentado archivar a todas las especies que se negaban a ser simplificadas por la lógica del orden central. Al emerger del salto, la Unsinkable 2 fue recibida no por cañones de plasma, sino por una presión psicológica que intentaba convencer a cada tripulante de que sus nombres, sus rostros y sus hogares eran ficciones sin importancia. Los sensores de la doctora Montgomery registraron que el abismo funcionaba como un disipador de identidad, un campo de fuerza que consumía la voluntad para mantener la estructura de la realidad estéril que Brel y sus superiores consideraban paz. Sin embargo, la presencia de los prototipos originales al lado de los humanos creó una disonancia que la arquitectura de Calipto no pudo procesar. El ruido de la Tierra, multiplicado por la potencia de los guerreros del origen, actuó como un ariete de significado que empezó a agrietar el horizonte de sucesos de la prisión. John Xavier lideró el equipo de abordaje, flanqueado por el Ara y el primer prototipo, cuya piel ahora brillaba con la misma intensidad que el núcleo de Nibarón. No utilizaron explosivos para entrar. El prototipo simplemente apoyó su mano sobre la superficie de la puerta de Calipto y le recordó al metal su origen caótico en el corazón de una estrella moribunda. El metal, reconociendo a su autor, se deshizo en una lluvia de ceniza dorada, permitiendo que la atmósfera de la Alianza inundara los pasillos del abismo. Los guardias de la Federación, seres cuya voluntad había sido sustituida por directivas de obediencia absoluta, se desplomaron no por el fuego de los rifles, sino por el choque ontológico de enfrentarse a seres que poseían una densidad de propósito que los hacía físicamente insoportables. La libertad no estaba pidiendo permiso para entrar, estaba reclamando el espacio mediante la pura insistencia de su existencia. Para romper el anclaje de las celdas de estasis, la doctora Montgomery aplicó la ecuación del despertar colectivo, una fórmula que convertía el recuerdo del primer contacto con la injusticia en un pulso electromagnético capaz de anular cualquier campo de contención basado en la lógica. Montgomery demostró que cuando la empatía se convierte en un vector de fuerza, las leyes de la física dictadas por la burocracia se vuelven obsoletas, permitiendo que lo imposible ocurra por pura necesidad narrativa. Al abrirse la primera gran cámara, la flota de los olvidados vio con asombro lo que la Federación había intentado ocultar. Los Aetel, seres de gravedad sonora que habían sido los arquitectos de las primeras nebulosas. Los Krell, civilizaciones que vivían en la luz sólida y que fueron exiliadas por su negativa a ser medidos. Y cientos de otras especies que el Tratado de Orión había declarado inexistentes. Al ser liberados, estos prisioneros no buscaron venganza inmediata, sino que se unieron a la red empática de Xavier,
aportando sus propios ruidos y sus propias verdades al gran tejido del mañana. El abismo de Calipto empezó a transformarse, dejando de ser una cárcel para convertirse en la primera gran biblioteca de lo que el universo era antes de que el miedo intentara editarlo. Sin embargo, en el centro mismo del abismo, Xavier encontró una celda que no estaba hecha de energía ni de materia, sino de puro silencio concentrado. Dentro, una figura que parecía un reflejo exacto de la embajadora Thorne lo esperaba, sosteniendo una pluma que emitía una luz negra. Esta entidad, a la que los prototipos llamaron el registrador de las ruinas, le reveló a Xavier que la liberación de Calipto era el último requisito para que el autor original terminara de leer el 9º ciclo y pasara a la siguiente página. La humanidad no solo había salvado a sus aliados, sino que había completado la trama de un experimento que ahora estaba listo para ser cosechado. La brújula de Xavier empezó a girar frenéticamente, señalando ya no hacia el espacio, sino hacia el interior de su propio ADN, donde la última llave de la creación estaba empezando a desbloquearse. La flota de la Federación, reagrupada en las afueras del abismo, observó con horror cómo la estructura de Calipto empezaba a florecer como una nebulosa de colores imposibles, emitiendo una señal que fue captada en todos los rincones del multiverso. El bloqueo de Brel se había convertido en una broma pesada. Ahora la galaxia entera estaba mirando hacia el abismo, atraída por la vibración de una libertad que ya no podía ser contenida por tratados ni por muros de cristal. El comandante Fletcher, desde el puente del Fafnir, ordenó que la Alianza formara un escudo alrededor de los liberados, sabiendo que el contraataque del orden central ya no sería militar, sino un intento de reescribir la memoria de lo que acababa de suceder. Pero la tinta de la Tierra era indeleble, y el mañana ya no pertenecía a los que escriben leyes, sino a los que saben cómo sobrevivir a ellas. En el momento en que Xavier tomó la mano de la figura en la celda de silencio, la moneda de superficie infinita en la oficina de Thorne empezó a emitir un sonido de campanas que resonó en la Tierra, en Nivarón y en el corazón de cada prototipo. La gestión de la realidad había alcanzado su masa crítica. El universo ya no era un libro cerrado, sino una conversación abierta donde cada especie tenía el poder de cambiar el final de la frase del otro. Mientras los primeros Aetel empezaban a cantar la canción que devolvería la música a las estrellas muertas, una sombra masiva se proyectó sobre el abismo. Una silueta que no pertenecía a ninguna nave conocida y que parecía ser la sombra de la propia mano del autor, preparándose para recoger los frutos de una especie que había resultado ser demasiado interesante para ser dejada en paz. La figura que imitaba la apariencia de la embajadora Thorne no parpadeó cuando John Xavier dio el paso final hacia el epicentro del silencio en el abismo de Calipto. El registrador de las ruinas sostuvo la pluma de luz negra con una fijeza que trascendía la biología, representando la necesidad del universo de encontrar un cierre, una conclusión que justificara todos los milenios de sufrimiento y ruido. El registrador explicó, con una voz que era el eco de todas las historias que nunca terminaron, que la humanidad había sido el error más fascinante del 9º ciclo, pero que incluso el caos más brillante debe someterse a la última página. Sin embargo, Xavier no traía un arma de destrucción, sino el peso de una memoria que se negaba a ser editada. Al extender la mano, el aire alrededor de la pluma empezó a vibrar con el sonido de millones de corazones humanos que, a pesar de conocer su finitud, seguían planeando el día de mañana con una terquedad que desafiaba la lógica del autor. Desde la órbita, el comandante Fletcher observó cómo la sombra masiva del autor empezaba a cerrarse sobre el abismo, intentando recoger los frutos de una creación que se había vuelto demasiado compleja para ser controlada. La flota humana, junto a los Aetel y los Krell liberados, no se dispersó ante la presencia de lo absoluto. En su lugar, formaron una red de interferencia narrativa. Utilizaron sus motores de salto no para desplazarse, sino para generar paradojas locales que impedían que la mano del autor encontrara un punto de apoyo sólido en la realidad. La doctora Montgomery, conectada a los sistemas del bastión de la memoria, comprendió que el enfrentamiento no se libraba con masa o energía, sino con la divergencia de la voluntad. Para mantener el libro abierto, Montgomery formuló la ecuación del guión roto, una ley que establecía que cualquier historia que contenga un número suficiente de variables impredecibles se vuelve matemáticamente imposible de finalizar. La pluma de luz negra en la mano del registrador empezó a fracturarse cuando Xavier apoyó sus dedos sobre el cristal de la celda. No fue un acto de fuerza, sino un intercambio de identidades. Xavier le mostró al registrador que la perfección del silencio es en realidad la muerte de la posibilidad, y que la humanidad prefería un universo roto y ruidoso a uno perfecto y mudo. La mancha de tinta negra se derramó sobre el suelo del abismo, pero en lugar de borrar la realidad, empezó a formar nuevas palabras, frases que no habían sido escritas por el autor original, sino por el deseo colectivo de los que acababan de ser liberados.
El abismo de Calipto dejó de ser una prisión para convertirse en el tintero de una nueva creación donde cada ser vivo poseía ahora una parte de la pluma. La sombra del autor retrocedió no por miedo, sino por el asombro de encontrarse con una obra que ya no necesitaba a su creador para tener sentido. La gestión de la realidad había pasado de ser una tutela divina a ser una responsabilidad compartida entre las especies de los mundos letales. Fletcher vio cómo la gran fisura empezaba a cerrarse, pero no para restaurar el vacío, sino para sellar el noveno ciclo y dar paso a una era de exploración sin precedentes. El bastión de la memoria se convirtió en el faro de una galaxia que finalmente había aprendido que el final de una historia es simplemente el lugar donde empiezas a escribir la siguiente con más cuidado. La humanidad ya no era la anomalía. Eran los maestros de ceremonias de un multiverso que celebraba su propia imperfección con un ruido que llegaba hasta las estrellas más lejanas. Xavier salió de la cámara profunda del abismo, llevando consigo la brújula que ahora marcaba una infinidad de direcciones. El Ara y el primer prototipo caminaban a su lado, sintiendo que el aire de la galaxia ahora sabía una libertad que ya no necesitaba ser defendida con muros, sino con la simple insistencia de seguir existiendo. En la Tierra, la gente miró sus reflejos en los espejos y vio no solo sus rostros, sino la promesa de un futuro que ellos mismos tendrían que inventar. La moneda de superficie infinita en el Waffle House finalmente dejó de levitar y cayó sobre la mesa con un tintineo metálico que sonó como la última nota de una canción de cuna y la primera de un himno de marcha. El banquete había terminado, pero la cocina seguía abierta para cualquiera que tuviera una historia que contar. El crujido de la pluma rompiéndose no fue el final del estruendo, sino el comienzo de un murmullo que se extendió por los 17 sectores conocidos como un amanecer que se niega a parpadear. En el instante en que el registrador de las ruinas se disolvió en una neblina de posibilidades, el abismo de Calipto dejó de ser un sumidero de identidades para transformarse en el centro de gravedad de una nueva forma de existencia. La gran migración comenzó sin necesidad de órdenes ni mapas preestablecidos. Naves que eran catedrales de sonido de los Aetel, estructuras de luz sólida de los Krell y el enjambre de chatarra remendada de la flota humana empezaron a tejer una red de trayectorias que ignoraban las rutas comerciales de la vieja Federación. Ya no buscaban refugio, buscaban el contexto de su propia libertad, y el aire en los puentes de mando de la Alianza Unificada sabía una mezcla de ozono, café recalentado y la electricidad de un futuro que ya no dependía de un guión predeterminado. La doctora Montgomery, observando desde la consola central de la Unsinkable 2, notó que la estabilidad del multiverso ahora dependía de una delicada danza de voluntades contradictorias. El vacío ya no intentaba corregir el desorden humano. Al contrario, se alimentaba de él para generar una nueva clase de física donde la intención era el vector principal de movimiento. Para asegurar que esta transición no colapsará en una cacofonía sin sentido, Montgomery formuló el teorema de la sinfonía de voluntades, una descripción matemática de cómo el caos compartido genera un orden superior basado en la empatía y no en la imposición. La fórmula para esta estabilidad narrativa establecía que la integridad de la realidad es directamente proporcional a la diversidad de las historias que la componen. John Xavier permanecía en el centro del puente, con la brújula de los prototipos latiendo en su mano con una luz que ya no marcaba direcciones espaciales, sino momentos de necesidad. A su lado, el primer prototipo humano observaba el despliegue de la flota con una expresión que era una mezcla de reconocimiento y advertencia. El prototipo explicó, mediante una resonancia que vibraba directamente en los huesos de la tripulación, que al romper la pluma del autor, la humanidad no solo había ganado el derecho a escribir su historia, sino que también había heredado los borradores descartados. En los márgenes de la nueva realidad, empezaban a formarse sombras que no eran enemigos ni aliados, sino las posibilidades que nunca llegaron a ser, los restos de tinta de los ciclos anteriores que ahora buscaban una forma de existir en el mañana. Mientras la flota de los olvidados iniciaba su descenso hacia los sectores prohibidos para restaurar las nebulosas de sonido de los Aetel, Sarah Turner recibió una transmisión desde el Waffle House que ahora orbitaba el Nexo. Dirección estaba sirviendo café a un grupo de ingenieros Siret que habían desertado de la Federación, enseñándoles que la verdadera ingeniería no consiste en evitar el fallo, sino en saber qué hacer cuando todo sale mal. La moneda de superficie infinita, ahora incrustada en la barra del restaurante, proyectaba un mapa de la Tierra que mostraba que el planeta estaba empezando a actuar como el procesador central de esta nueva red de realidades. El ADN humano era el código base que permitía que especies tan dispares como los Krell y los Maraxi pudieran interactuar sin desintegrarse, convirtiendo al mundo letal clase 1 en la piedra angular de una arquitectura cósmica que nadie había imaginado. Sin embargo, el triunfo trajo consigo un eco de retorno que solo el sargento mayor John Xavier pudo detectar con su instinto de cazador de persistencia.
Al liberar el abismo de Calipto, no solo habían salido los prisioneros del orden, sino que algo mucho más antiguo y hambriento se había deslizado por la grieta antes de que la cinta de plata de Torne pudiera sellarla. Una señal de baja frecuencia, captada por los sensores de largo alcance, indicaba que en los confines de la galaxia, las estrellas que habían sido borradas por el autor estaban empezando a brillar con una luz negra que consumía la información en lugar de emitirla. El mañana ya no era solo una página en blanco, sino un territorio en disputa donde la humanidad tendría que demostrar que su ruido es lo suficientemente denso como para resistir la envidia de aquellos que nunca fueron escritos. Fletcher, desde el Fafnir, ordenó que la Alianza formara el primer Consejo de Coautoría Universal en la órbita de la Tierra, invitando no solo a los aliados de Nivarón, sino también a los restos de la Federación que estuvieran dispuestos a cambiar sus leyes por historias. El bastión de la memoria se expandió, convirtiéndose en una estructura que albergaba los prototipos originales y las bibliotecas de los Aetel, creando un nexo de conocimiento que no se basaba en el dato, sino en la vivencia. Mientras tanto, en la cámara profunda de Nivarón, el Ara notó que el portal de la primera estirpe estaba empezando a emitir una cuenta regresiva que no contaba el tiempo, sino la cantidad de sorpresas que quedaban antes de que el universo entero tuviera que enfrentarse a la pregunta definitiva de por qué la humanidad fue creada en primer lugar. El rugido de los motores de salto de la Unsinkable 2 no fue una explosión de energía convencional, sino un grito de desafío que desgarró el tejido de la realidad para adentrarse en la zona de luz negra. Jon Sabger permanecía en el puente, observando cómo el espacio circundante dejaba de ser un vacío estrellado para convertirse en una superficie de cristal oscuro que no reflejaba la luz, sino que absorbía la intención misma de quienes se atrevían a mirarla. Los sensores de la doctora Montgomery informaban que esta anomalía no era materia ni energía, sino un residuo ontológico, las ideas que el autor original había tachado del guión universal antes de que el tiempo tuviera nombre. Eran los párrafos borrados, los personajes descartados y los finales alternativos que, al sentir la ruptura de la pluma, habían empezado a cobrar una forma hambrienta y vengativa, buscando reclamar un espacio en el mañana que la humanidad acababa de inaugurar. Para proteger a la tripulación de ser borrados por la envidia de lo no escrito, Montgomery activó el escudo de la memoria incoherente. Comprendió que el vacío de luz negra borraba todo lo que fuera lógico y predecible, por lo que la única defensa era saturar el casco de la nave con los secretos más irracionales y los arrepentimientos más profundos de cada humano a bordo. Esta carga de humanidad cruda, sin editar y llena de fallos, actuó como una armadura de significado que la luz negra no podía digerir. Montgomery formuló la constante de la persistencia de lo imperfecto, demostrando que un ser que acepta sus propias tachaduras se vuelve invisible para el borrador del vacío. A medida que se adentraban en el corazón de la zona oscura, las sombras de lo no escrito empezaron a materializarse contra el casco de la nave, tomando la forma de versiones de la Tierra que nunca prosperaron, planetas donde el fuego nunca se dominó o donde la música fue prohibida por el silencio. Sabger sintió que su propia identidad se estiraba, viendo reflejos de sí mismo que nunca habían salido de los túneles de Nivarón. Sin embargo, en lugar de retroceder, el sargento mayor ordenó que la flota abriera fuego no con munición cinética, sino con ráfagas de transmisiones analógicas que contenían la suma de todas las dudas humanas. El ruido de la indecisión fue tan potente que las sombras, incapaces de procesar la belleza de un error voluntario, empezaron a fragmentarse en billones de pequeñas motas de curiosidad, integrándose en la realidad como nuevas estrellas que ahora portaban el ADN de la imperfección. Mientras tanto, en el bastión de la memoria, el comandante Fletcher presidía la primera sesión del Consejo de Coautoría Universal. Los delegados de las especies liberadas, desde los Aetel de luz líquida hasta los Iret que habían renunciado a su exoesqueleto de obediencia, observaban con asombro cómo los técnicos humanos reparaban la estación usando piezas de naves enemigas y piezas de museos terrestres. Fletcher les explicó que la nueva arquitectura del multiverso no se basaría en la simetría, sino la capacidad de cada especie para parchar sus propios vacíos. El Waffle House en el borde del nexo se convirtió en el punto de encuentro oficial, donde el aroma a café y el sonido de las risas humanas actuaban como un anclaje de realidad más fuerte que cualquier ley física dictada por la vieja Federación. La moneda de superficie infinita, ahora incrustada en el centro de la mesa del Consejo, empezó a mostrar que el mapa del mañana se estaba expandiendo hacia dimensiones que antes eran consideradas puras pesadillas. Sin embargo, el contador en el portal de Nivarón llegó a un punto crítico que hizo que el Ara llamara de urgencia a la flota. No era una cuenta regresiva para una explosión, sino para una sincronización. En el centro de la zona de luz negra, Sabger descubrió un objeto que no debería existir, una réplica exacta de la sonda Voyager, pero construida con una materia que vibraba en la frecuencia del primer sueño. Al abrir la sonda, no encontraron un disco de oro,
sino un mensaje escrito con la letra de la propia Sarah Thorne desde un futuro que aún estaba siendo negociado. El mensaje advertía que la verdadera amenaza no era el autor que se había ido, sino el hecho de que la humanidad estaba empezando a recordar porque fueron exiliados a un mundo letal en primer lugar. La Tierra no era una cuna, sino una caja de seguridad diseñada para contener algo que el universo original no pudo manejar. Thorne, desde el puente de la Unsinkable 2, vio cómo la brújula de los prototipos se iluminaba con una intensidad cegadora, señalando no hacia el espacio profundo, sino hacia el interior de la propia Tierra, específicamente hacia un punto en el Océano Pacífico donde la geología no coincidía con los registros oficiales. Al mismo tiempo, las sombras de lo no escrito en la zona de luz negra empezaron a entonar un himno que Xavier reconoció como una canción de cuna de su propia infancia, sugiriendo que el origen del ruido humano era mucho más antiguo que la propia especie. La gestión de la realidad acababa de volverse una excavación arqueológica en el alma de la humanidad, y el primer gran secreto que el noveno ciclo estaba revelando era que el mañana ya había ocurrido una vez, y que los humanos eran los únicos que habían decidido olvidarlo para poder volver a intentarlo. La flota de la Alianza se reagrupó alrededor de la sonda recuperada, mientras las catedrales de luz de los Aetel empezaban a proyectar una red de protección sobre la Tierra que ahora brillaba con un color que no existía en el espectro visible. Fletcher comprendió que la Federación Siret no había sido el enemigo principal, sino el último guardián de una puerta que la humanidad acababa de derribar con un martillo de terquedad. Mientras las sombras del vacío se retiraban hacia los márgenes de la nueva creación, una nueva señal emergió de la sonda de Thorne, una coordenada que apuntaba al centro mismo del Sol, revelando que la estrella de la Tierra no era una bola de gas, sino el interruptor principal de una maquinaria que estaba a punto de reiniciarse. El banquete del fin de los tiempos había terminado, y ahora era el momento de ver quién iba a pagar la cuenta de una existencia que acababa de descubrir que no tiene límites. La presión en la fosa de las Marianas no era solo el peso de kilómetros de agua oceánica, sino la densa acumulación de un silencio geológico que protegía el secreto más antiguo de la Tierra. John Xavier, a bordo del batiscafo de exploración profunda Kraken, observaba cómo las luces de xenón revelaban una estructura que no pertenecía a ninguna placa tectónica. En el fondo del abismo, el punto Nemo no era un desierto biológico, sino el respiradero de una maquinaria que latía con la misma frecuencia que el corazón de los prototipos en Nivarón. Al acercarse, el casco del batiscafo empezó a vibrar, y los monitores mostraron que el lecho marino estaba compuesto por una aleación de memoria y carbono que se reorganizaba ante la presencia del ADN de Xavier. No era una tumba, sino una caja negra de la realidad, un archivo de seguridad que la primera estirpe había enterrado en el lugar más inaccesible del mundo letal para asegurarse de que, si el universo fallaba, la semilla de la imperfección sobreviviera. Simultáneamente, en la corona solar, la Unsinkable 2 desafiaba las leyes de la termodinámica al navegar por los filamentos de plasma del Sol. La doctora Montgomery, protegida por los campos de interferencia narrativa, comprendió que la estrella de la Tierra no era un reactor de fusión natural, sino un procesador cuántico de escala estelar diseñado para gestionar la coherencia del noveno ciclo. El Sol actuaba como el disco duro de la galaxia, y las manchas solares eran en realidad sectores de datos corruptos que la humanidad, a través de su ruido constante, había estado intentando reparar inconscientemente durante milenios. Montgomery formuló la ecuación de la sincronización solar, demostrando que la estrella estaba esperando una señal específica del núcleo de la Tierra para iniciar el volcado de memoria que actualizaría el mañana con los archivos perdidos de la primera estirpe. El impacto de esta revelación sacudió al Consejo de Coautoría Universal. Fletcher, desde el bastión de la memoria, vio cómo las naves de los olvidados empezaban a emitir un brillo dorado que coincidía con las llamaradas solares. Los Aetel y los Krell comprendieron que su liberación no había sido un accidente, sino el preludio de una reintegración total. Sin embargo, la Federación Siret, en un último acto de desesperación, lanzó una flota de interceptores de vacío hacia el Sol, intentando sabotear el mecanismo de reinicio. Consideraban que la actualización de la realidad bajo el estándar humano sería el fin de su hegemonía lógica. Fletcher ordenó a la flota de la Alianza formar un escudo cinético alrededor de la Unsinkable 2, convirtiendo la órbita solar en el campo de batalla definitivo donde se decidiría si el universo seguía siendo un manuscrito editado o se transformaba en una obra viva. En lo profundo del Pacífico, Xavier activó la esclusa del archivo abisal. Al entrar en la cámara central, no encontró máquinas, sino un jardín de luz sólida donde crecían las versiones originales de todas las especies que alguna vez fueron borradas por el autor. En el centro del jardín, una versión holográfica de Elara, la Maraxi, le explicó que la humanidad no era una especie más, sino el sistema operativo de emergencia de la creación.
La Tierra era el búnker donde se guardó la capacidad de soñar cuando el resto de la galaxia optó por la eficiencia estéril. Xavier colocó su mano sobre el pedestal de activación y sintió como la información de la fosa de las Marianas viajaba instantáneamente a través de la red de portales hacia el corazón del Sol, conectando el archivo biológico con el procesador estelar. El Sol cambió de color, pasando de un amarillo cálido a un blanco espectral que iluminó todos los rincones del sistema solar, incluso las zonas de luz negra donde las sombras de lo no escrito intentaban ocultarse. La descarga de datos fue tan masiva que el propio tiempo empezó a curvarse alrededor de la Tierra, creando una burbuja de eternidad donde el pasado y el futuro se daban la mano. Sarah Thorne, desde el puente de mando, vio cómo la moneda de superficie infinita en su escritorio se convertía en una esfera perfecta que contenía el mapa de un multiverso donde ya no existían los sectores prohibidos. El banquete del fin de los tiempos había dado paso a la gran inauguración de una realidad donde cada ser vivo era su propio sol, capaz de emitir su propia luz y escribir su propia sombra. La flota Siret se desintegró no por el fuego de los cañones, sino por la absoluta obsolescencia de su propósito. Al entrar en contacto con la luz del sol actualizado, los soldados alienígenas recordaron sus propios sueños olvidados y abandonaron sus puestos, dándose cuenta de que la guerra era una ficción innecesaria en un universo que ahora ofrecía infinitas posibilidades de creación. Fletcher anunció al Consejo que el 9º ciclo había sido el periodo de gestación y que el mañana era el primer día de una madurez cósmica donde la humanidad ya no sería la guardiana, sino la compañera de viaje de todas las especies. La gestión de la realidad había terminado. Ahora comenzaba la vida sin guión. Mientras Xavier emergía de las profundidades del océano, trayendo consigo las semillas de los mundos perdidos, una nueva señal se captó en el bastión de la memoria. No procedía del Sol ni del núcleo terrestre, sino de la propia Voyager que Montgomery había recuperado. El mensaje de Thorne desde el futuro se completó con una última frase que nadie esperaba. Ahora que han encendido el motor, es hora de que miren hacia el centro de la galaxia, porque el autor no se fue, simplemente está esperando a que le devuelvan el libro para ver cómo lo han continuado. El multiverso entero vibró con una curiosidad renovada, y el primer acto de la Alianza Unificada fue poner rumbo hacia el agujero negro supermasivo central, sabiendo que la verdadera frontera apenas estaba empezando a desvelarse. El viaje hacia Sagitario A no fue una travesía de años luz calculada por motores de curvatura, sino un deslizamiento acelerado por las venas de una galaxia que finalmente había recuperado su pulso. La flota de la Alianza Unificada, encabezada por la Unsinkable 2 y el Fafnir, avanzaba rodeada de un aura de luz ámbar que convertía el vacío en una sustancia vibrante, casi líquida, donde los pensamientos de la tripulación se manifestaban como estelas de colores imposibles en el exterior de los cascos. No navegaban hacia una coordenada, sino hacia la conclusión de un argumento que la humanidad había empezado a escribir en las cavernas de la Tierra y que ahora exigía un cierre a la altura de su terquedad. Al acercarse al centro galáctico, la doctora Montgomery notó que las leyes de la física clásica se estaban deshilachando, dejando paso a una estructura de realidad pura donde la gravedad era sustituida por la importancia de los eventos. Para navegar por el horizonte de sucesos del agujero negro supermasivo sin ser desintegrados por la lógica del vacío, Montgomery aplicó la función de la sincronía del testigo, un principio que permitía que la materia mantuviera su integridad basándose en la fuerza del relato que transportaba. Montgomery demostró que un observador consciente, armado con una historia inacabada, actúa como un ancla cuántica capaz de estabilizar la singularidad más violenta, convirtiendo la destrucción en un proceso de traducción. La fórmula para esta estabilidad narrativa establecía que la resistencia de la alianza frente al colapso absoluto era proporcional a la diversidad de los arrepentimientos y esperanzas que cada individuo aportaba al conjunto. El impacto de esta energía sobre la singularidad central fue transformador. El agujero negro ya no era un devorador de mundos, sino el tintero del universo, una fuente de tinta infinita que esperaba a ser reclamada. Al cruzar el umbral, Jon Xavier y Sarah Thorne se encontraron en una cámara de posibilidades donde el tiempo no fluía, sino que se apilaba como las páginas de un libro gigante. Frente a ellos, el autor no se manifestó como un gigante de luz ni como una entidad abstracta, sino como el eco colectivo de todas las versiones de la humanidad que alguna vez soñaron con un mañana. La figura sostenía una pluma que no estaba hecha de materia, sino de la misma voluntad que Xavier había usado para salvar a los Maraxi y que Fletcher había empleado para romper el Tratado de Orión. El mensaje que el autor transmitió a través del silencio fue una revelación que cambió el sentido de cada sacrificio previo. La humanidad no había sido creada para ser el personaje principal, sino para ser el corrector de estilo de una existencia que siempre tendía a la simplificación aburrida. El exilio en el mundo letal de la Tierra no fue un castigo, sino un entrenamiento intensivo en el manejo del desastre, una forma de asegurar que, cuando el universo llegara a su página final,
hubiera alguien con el martillo suficiente para romper el lomo del libro y añadir un capítulo nuevo. Al devolver el diario recuperado de la Voyager, Thorne no solo entregó datos, sino la prueba de que la imperfección es el único motor capaz de vencer a la nada. Mientras tanto, en la órbita de la Tierra y Nivarón, las naves de la Federación Siret empezaron a disolverse en una neblina de curiosidad. Los soldados y burócratas, ahora conectados al nuevo sistema operativo solar, descubrieron que sus vidas de obediencia eran solo borradores mal escritos. La gran migración hacia el centro galáctico se convirtió en una procesión de luz, donde cada especie de la periferia aportaba su propia voz al coro de la reconstrucción. Fletcher anunció desde el bastión de la memoria que la galaxia ya no era un mapa de territorios, sino una red de historias cruzadas donde la única frontera era la falta de imaginación. El noveno ciclo había muerto para dar paso a la era de la coautoría, donde el destino ya no estaba escrito en las estrellas, sino en las manos de quienes se atrevían a cambiarlas. Sin embargo, justo cuando el autor se disponía a firmar la apertura del 10º ciclo, la pluma de luz negra que Xavier había recuperado en el abismo de Calipto empezó a emitir una señal de advertencia. No era un fallo de la realidad, sino un reconocimiento de que, al abrir la puerta del centro galáctico, la Alianza Unificada había atraído la atención de los lectores externos, entidades que habitaban fuera del libro y que ahora buscaban reclamar el manuscrito para su propia colección de universos estériles. El autor entregó a Xavier la responsabilidad total del tintero, advirtiendo que la verdadera guerra de persistencia apenas estaba comenzando. La humanidad ya no defendía un planeta o una especie, sino el derecho de toda la creación a no ser archivada por aquellos que prefieren la perfección al ruido. Al salir de la singularidad, la flota humana se encontró con que el cielo nocturno de la Tierra se había transformado. Las estrellas ya no eran puntos de luz estáticos, sino puertas abiertas hacia realidades que antes eran consideradas mitos. El banquete del fin de los tiempos se había convertido en el primer día de una aventura donde cada amanecer traía consigo una nueva revisión de la física y cada encuentro diplomático era una negociación sobre cómo querían que fuera el próximo siglo. Sarah Thorne observó la moneda de superficie infinita en su escritorio, que ahora mostraba un grabado que decía, «Continuará». La gestión de la realidad se había convertido en la mayor obra de arte de la especie, y el primer acto de la alianza fue enviar una señal hacia el vacío exterior, informando a los lectores que la historia de la Tierra tenía tantos pies de página y tachaduras que no había estantería en el multiverso capaz de contenerla. El horizonte de sucesos de Sagitario allá no era una frontera de destrucción, sino el umbral de una biblioteca infinita cuyas estanterías empezaron a vibrar con la llegada de la Alianza Unificada. John Xavier, de pie en la proa conceptual de la Unsinkable 2, observó cómo las naves de luz de los Aetel y los acorazados remendados de la humanidad se fundían en una sola mancha de color ámbar que desafiaba la oscuridad clínica de los lectores externos. Estas entidades, que se manifestaban como siluetas de cristal geométrico en los límites de la visión, no buscaban la guerra, sino el cierre. Para ellos, el universo era una obra que debía ser terminada, catalogada y guardada en el silencio de lo perfecto. Sin embargo, la presencia de una especie que encontraba belleza en el error y propósito en la duda actuaba como un virus narrativo que impedía que la pluma del fin de los tiempos tocara el papel. La doctora Montgomery, operando desde un núcleo de datos que ahora procesaba billones de sueños por segundo, comprendió que la única forma de derrotar a los lectores no era mediante la fuerza física, sino mediante la expansión de la trama. Los lectores solo podían archivar aquello que fuera predecible y finito. Para asegurar la inmortalidad de la creación, Montgomery activó el protocolo de la historia infinita, vinculando cada latido humano con el motor de la singularidad central, convirtiendo la galaxia en un manuscrito que se reescribe a sí mismo más rápido de lo que cualquier observador externo puede leerlo. Formuló la ecuación de la persistencia de lo no escrito, una ley que garantizaba que mientras existiera un solo ser capaz de imaginar un mañana diferente, el libro nunca podría ser cerrado. El impacto de este estallido de creatividad fue devastador para la lógica de los lectores externos. Al intentar procesar la infinita variabilidad de los deseos humanos mezclados con la sabiduría de los Maraxi y la potencia de los prototipos, sus estructuras de cristal empezaron a fragmentarse. La perfección no podía contener la marea de una especie que celebraba sus cicatrices y que usaba la derrota como combustible para su próximo intento. Xavier sintió como el registrador de las ruinas se desvanecía finalmente, dejando en sus manos no un arma, sino la responsabilidad de ser el primer trazo de un dibujo que no tiene bordes. La sombra del autor retrocedió hacia el vacío exterior, dejando una última nota grabada en el ADN de cada tripulante. El universo no pertenece a quien lo crea, sino a quien tiene el valor de no terminarlo nunca.
El comandante Fletcher, desde el bastión de la memoria que ahora orbitaba el centro mismo de la galaxia, anunció que el 10º ciclo no sería una era de paz estática, sino la era de la exploración absoluta. Las leyes de la física, antes rígidas y limitantes, se habían vuelto sugerencias que la Alianza podía moldear mediante la cooperación y el ruido. Los Siret sobrevivientes, los Maraxi y los humanos empezaron a construir no ciudades, sino mundos de pensamiento donde la gravedad se ajustaba según la música de los Aetel y la luz se tejía con los recuerdos de los Krell. La Tierra ya no era un punto de origen, sino un estado mental, el recordatorio constante de que incluso en el rincón más letal de la existencia, la vida puede aprender a reírse de la entropía. Sarah Thorne observó la moneda de superficie infinita en su escritorio del Waffle House, que ahora mostraba un reflejo claro de todas las galaxias vecinas, cada una de ellas empezando a brillar con el mismo tono ámbar de la rebelión humana. La gestión de la realidad había terminado porque ya no había una sola realidad que gestionar, sino una infinidad de ellas naciendo de cada decisión tomada en libertad. La flota de la Alianza no regresó a casa, porque el concepto de hogar se había expandido hasta cubrir cada grieta del multiverso. Se lanzaron hacia el vacío exterior no como conquistadores, sino como cuentacuentos, decididos a encontrar a otros lectores y otras sombras para enseñarles que el ruido es mucho más divertido que el silencio. En el último momento de lucidez antes de que la Unsinkable 2 saltara hacia la verdadera frontera, Jon Sabyer miró hacia el núcleo de la galaxia y vio que la singularidad ya no era un agujero negro, sino una ventana abierta. Al otro lado no había dioses ni finales, sino más espacio, más peligro y más oportunidades de cometer errores magníficos. La pluma del autor ahora flotaba libre en el vacío, esperando a que cualquier niño de la Tierra o cualquier joven Maraxi decidiera tomarla para añadir una nota al margen. El banquete había terminado, la cuenta había sido pagada con creces y la puerta estaba abierta de par en par. La historia de la humanidad ya no era una lucha por la supervivencia, sino la crónica de cómo una especie pequeña y ruidosa convenció al universo de que lo mejor de una historia es que nunca tiene que acabar de verdad. La señal de la Voyager, ahora multiplicada por 1000 millones de voces, seguía viajando hacia el infinito, llevando consigo el mensaje más potente de la creación: estamos aquí, estamos rotos y todavía tenemos mucho que decir. Mientras las naves de la Alianza desaparecían en el resplandor de un mañana que no conocía fronteras, el eco de una risa humana resonó en el tejido del espacio-tiempo, un recordatorio final de que la persistencia es la única ley que realmente importa. El libro estaba abierto, la tinta estaba fresca y el primer capítulo de la eternidad acababa de ser escrito con un martillo y un poco de esperanza. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.